Bueno, hola. En este video les voy a hablar de excusas absolutorias. Eh, Cuando hablábamos de la introducción a la teoría del delito, decíamos esto de que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Algunos consideran que aún hoy, porque la verdad es que son teorías muy viejas, de List y Belling, que consideraban que el delito era una acción típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Mm? Eso después fue cambiando, y incluso autores contemporáneos a estos como Meyer ya consideraron que no, que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. El delito es punible, pero para que sea punible tiene que haber delito, y el delito es eso. La punibilidad no es un carácter del delito, sino que es una consecuencia del delito. Hay pena porque hubo delito. Si consideráramos la pena dentro de lo que es el delito, entonces nos tendríamos que preguntar qué es lo que vamos a penar. ¿Y qué penaríamos? Esa parte anterior a configurarse un delito, y entonces después, cuando efectivamente fuera punible, lo consideraríamos delito. Bueno, esto es un poco lo que planteaba Meyer, que decía que lo planteaba como si fuera una tautología, esto de definir, utilizar la misma palabra que queremos definir para la definición. Él decía entonces que era como una especie de tautología. Lo que es punible es el delito. Y esa es la concepción que tenemos nosotros. Ahora, es cierto, hay veces que pese a que hay un delito, hay una condición legal que excluye esa pena, o excluye la pena que correspondería a ese delito. Esto se tiene que dar en el momento del hecho. Ahora, en un ratito les explico por qué. Pero entonces, en concreto, en las excusas absolutorias son condiciones legales de exclusión de la pena. ¿eh? En determinados casos, ya los vamos a ver, pero en estos casos lo que sucede es que pese a ser delito, pese a que se dieron todos los elementos del delito, es una acción, es típica, es antijurídica y es culpable, sin embargo no va a tener una pena. ¿Y por qué no va a tener una pena? O sea, ¿cuál es el fundamento de estas excusas absolutorias? Bueno, es porque el legislador así lo ha resuelto. El legislador, por cuestiones de lo que se llama política criminal, por cuestiones de política criminal, ha decidido que determinados delitos no serán punibles. ¿Mm? Cada excusa absolutoria tiene su propio motivo. Son cuestiones de política criminal. Ahora, ¿cuál es el motivo concreto por el cual determinado delito no va a ser punible? Bueno, cada uno tiene su propio motivo. Y antes de empezar a ver uno por uno, les quería aclarar que hay veces que después de la comisión del delito sobrevienen distintos hechos, son como vicisitudes posteriores al hecho que cancelan la punibilidad. Estos no son excusas absolutorias. Por eso es que cuando les explicaba qué era la excusa absolutoria, les decía, son condiciones legales de exclusión de la pena en el momento del hecho. En el momento del hecho ya está presente esa excusa absolutoria. Por eso es que el delito entonces no es punible. Distinto es que el delito sea punible y por algo que sucede después no va a ser más punible, se pierde la punibilidad, se cancela la punibilidad. Un ejemplo de esto es la prescripción. En el momento en que se comete el delito es punible, y de hecho es punible mucho tiempo después, hasta que, transcurrido un cierto tiempo, se cancela la punibilidad por prescripción. Bien, ahora, no son muchas las excusas absolutorias que hay en nuestra legislación. Vamos a ver algunas así un poco rápido. La primera que vemos siempre es está en el artículo 185 del Código Penal, que es el hurto entre familiares convivientes, entre cónyuges, ascendientes. Bueno,
En ese caso, el legislador ha resuelto que esos hurtos no sean punibles. ¿Y por qué? Bueno, en este caso puntual es porque al Estado le interesa más la familia, ¿eh? Y no considera que un conflicto que se pueda generar dentro de una familia por este hecho, por este tipo penal, no por otros, que no debe intervenir el derecho penal en esto. Entonces, pese a que dice, está bien, sí, si un hermano conviviente con otro le hurta algo, bueno, eso pese a que va a ser un delito, va a ser el delito de hurto, pero no va a ser punible. Por el Estado no quiere o no prefiere preservar la familia antes que, digamos, meterse en un conflicto, en este caso intrafamiliar, por algo poco trascendente. Eh, otra excusa absolutoria es el artículo 88 del Código Penal, que es la tentativa de aborto de la mujer. Bueno, ¿y cuál es el fundamento de esto? Es decir, ¿por qué la mujer que intenta un aborto, o sea, intenta cometer un delito, queda en grado de tentativa? Sin embargo, vamos a decir que, o sea, hay una excusa absolutoria que dice que no va a ser punible. Y en este caso, ¿por qué es? Bueno, porque si se iniciara una causa penal por ese motivo, las causas penales son públicas, y entonces habría una causa que son documentos públicos, disponible para cualquiera, y el día de mañana esa persona por nacer, que finalmente como no logró el aborto, naciera y creciera, el Estado prefiere que no quede reflejado en un documento público que su madre intentó abortarlo. Nada más, ese es el motivo. Hay otro motivo también que tiene que ver con la mujer que ha intentado esto, realmente está en digamos, tiene un problema, está en una condición, digamos, complicada, no es una decisión fácil de tomar, la de abortar. Entonces, perseguirla penalmente lo único que haría es complicarle más el problema, y de alguna manera el Estado debería hacer todo lo contrario, debería, digamos, apoyarla, acompañarla, más allá de si consideramos que esto tiene o no que ser delito. Otra excusa absolutoria también que es clásica es el encubrimiento entre familiares. Esto está en el artículo 277, inciso cuarto del Código Penal, que prevé que cuando, el ejemplo es la madre que encubre al hijo. En ese caso, la madre no va a ser, o al esposo, qué sé yo, la madre no va a ser punible por ese delito que cometió de encubrimiento. Esto tiene que ver también como el hurto entre familiares convivientes, y tiene que ver con que, bueno, no quiere poner o sea, por un tema de preservar la familia. Es más importante la familia como núcleo de la sociedad que lo que puede hacer el derecho penal. Entonces, en este caso, prefiere preservar la familia, y lo que se busca es que no obligar a la persona a ponerse en contra de sus propios familiares, digamos, rechazándolos, no prestándole la ayuda que necesiten o denunciándolos, ¿no? O sea, por esto de que es más importante la familia que lo que pueda hacer en este caso el derecho penal. Y el último que vemos siempre es el que está previsto en el artículo 43 del Código, que es el desistimiento en casos de tentativa. Claramente acá esto, está discutido, pero un poco, está discutido el por qué no se pena el desistimiento voluntario. Pero básicamente en nuestro código está previsto por una cuestión de darle una oportunidad a quien está intentando cometer un delito hasta último momento de que no lo realice. Un poco haciendo valer una función preventiva del derecho penal, es decir, bueno, si queremos que el derecho penal tenga una función preventiva,
Bueno, entonces démosle la oportunidad hasta último momento para que no cometa ese delito. ¿Mm? Entonces, si a último momento, pese a que ya puso en marcha la ejecución, con lo cual eh, ya está en grado de tentativa, es decir, el bien jurídico ya está en peligro, entonces pese a haber puesto en peligro efectivamente al bien jurídico, por el hecho de voluntariamente desistir, bueno, vamos a decir que en ese caso no lo vamos a penar. Eso es un poco, ese es el motivo por el cual el legislador ha resuelto en ese caso no penar la tentativa. Bueno, esto es todo, la verdad que es un tema muy cortito y básicamente es necesario para entender esto del artículo 43 de la tentativa. Eh, bueno, recuerden, léanlo, esto está en todos los textos que les hemos recomendado, así que léanlo, pero no va mucho más allá de esto. Cualquier duda siempre me la consultan.